Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Soy Casta aquí por Bravo TV, un programa donde vamos a abordar todos los temas de actualidad. Ustedes saben que es una semana realmente que va tomando temperatura a medida que pasan los días. Mañana está convocada una marcha multitudinaria y además una sesión que va a ser clave en el Congreso de la Nación. Vamos a estar aquí tratando de analizar un poco todos estos temas y algunos otros más. Me acompaña Solana Camaño, la más joven del equipo. Bienvenida, Solana. Gracias, buenas tardes. Decíamos que hoy vino contenta porque ganó Tigre ayer. Dije mal. ¿Cómo que dijiste Pero mal? lo dieron vuelta. ¿Cómo que lo dieron vuelta? Sí, ayer. Yo me fui contentísima de que teníamos la buena noticia. Sí, no. Pero ves lo que es no saber nada de fútbol. Malísimo. Decímelo a mí, que yo soy la hincha, o sea, ya empecé mal. Malísimo de mi parte. Sandra Chorosucha con nosotros. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Gracias, igualmente. Por favor, un placer tenerte con nosotros. Y Felicitas Bonavita, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Igual, si vos querés decir que ganó Tigre, ¿quién va a venir a No te vamos a romper la ilusión. Nosotros no te vamos a decir En esta nada. época de posverdad, uno dice que ganó Tigre, pero no. Tenés razón. Perdimos. Sabés que es de lo que veníamos hablando ayer. Vos podés decir lo que vos quieras y sostenerlo. También se ¿no? lesionó Messi. ¿Se lesionó Messi? Sí, no puede jugar contra que no va Uruguay a ni contra jugar, Brasil. claro. No puede jugar. Qué poco enterada estoy. Hay Bueno, que decir estás que enterada de otras cosas. Hay que decir que la actualidad viene a un ritmo donde uno no te alcanzan los ojos No. para leer. Yo no sé qué les viene pasando a ustedes, pero Lo las mismo. últimas noticias son entre el acuerdo con el fondo, las declaraciones del abogado de Milei que si se va a declarar en un estado de sitio, si se puede. Digo, es todo tan delirante y tan veloz que me parece que a uno no le da la cabeza para absorber Estamos tanta comprendiendo información. de qué se habla cuando se habla de aceleracionismo, ¿no? Ah, exactamente. Acelerar, sí. Acelerar a fondo. Bueno, y cantidad de Bombardeo información. constante de información. Así estamos todos. Bueno, por eso al deporte no llegué. Tampoco voy a decir que es lo mío. Tampoco. Este no es un puedo. programa de fútbol, podemos ya decir, pero... Podemos aclararlo desde ahora, pero bueno, la tenemos a Solana, como que nos va a ir contando las noticias y Sandra también, si les parece bien. Bueno, arranquemos, si les parece, con los temas de actualidad. Uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy tiene que ver con el fin de la moratoria para jubilados. Ustedes saben que es la situación de muchos trabajadores que no alcanzan a cumplir con los aportes requeridos para jubilarse. Para eso existía algo que se llama moratoria, por el cual vos podías acceder a que se te descuente de esa jubilación los aportes que no habías hecho a lo largo de los años. Entonces recibías menos dinero, pero ibas pagando, exactamente, no es que te regalaban nada, ibas pagando tu deuda y podías acceder a una jubilación. Incluye un sector muy importante de la sociedad que tiene que ver con la jubilación para amas de casa, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente que ha trabajado toda su vida, ¿quién podría negarlo? Estamos en un panel de mujeres, pero me parece que es un trabajo que es visible para todo el mundo, no hay que ser mujer para saber lo que uno trabaja en su casa. Y esto fue muy combatido en su momento. Bueno, viene el fin de este tipo de jubilaciones que le permitía a personas que han trabajado efectivamente toda su vida acceder a una jubilación. Sí, bueno, este va a ser uno de los grandes temas. Viene siendo un tema de los miércoles, por los jubilados, digo, por las movilizaciones, pero no es un tema que terminaba de entrar en la agenda. Ahora, ¿qué pasa? El 23 de marzo se vence la moratoria jubilatoria. Existe en la ley, esto hay que decirlo, la posibilidad de una prórroga por 2 años más. Por supuesto que el gobierno de Javier Milei no está con la idea de esa prórroga, más bien al contrario, cada vez que hablaron de una reforma jubilatoria o de la necesidad de una reforma jubilatoria es para subir la edad de jubilación. Sí, eso yo hasta donde creo, entiendo, no pasó y no va a pasar. Incluso privatizar el sistema previsional. También volver ¿no? para atrás con el sistema de las FJP, que fue un éxito rotundo en nuestro Como país. decíamos recién, 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Quienes no cumplan con los años de aporte van a poder acceder a una pensión universal para el adulto mayor, que es el 80% de la mínima, ¿no? Que, bueno, ayer lo hablábamos, la mínima es de 285.000 pesos. Sabemos que nadie vive con ese dinero, que está muy por debajo de la canasta básica total por adulto. Digo, ¿cuántos jubilados y jubiladas se apoyan en sus hijos o trabajan, ¿no? La jubilación es como un derecho mínimo y un piso que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos básicos. Sí, además nos genera derecho, no genera derecho, además de ser el 80% de una mínima, nos genera derechos como si genera una jubilación, es decir, por ejemplo, una pensión de viudez. Sumo un datito más. 7 de cada 10 hombres hoy acceden a la jubilación con una moratoria. No Claro, son solo las eso mujeres, te iba a 9 de decir. cada 10 mujeres y 7 de cada digo, 10 hombres. Se puso el foco en las amas de casa y en la gente que no tiene ningún aporte. Pero lo cierto es que muchos hombres y personas adultas que han trabajado y que han tenido algún tipo de aportes les faltan para completar. A mí lo que más me llamó la atención de este tema es que se intente culpabilizar al empleado, ¿no? Yo escuchaba algunos discursos el otro día muy interesantes
donde se dice, bueno, ¿por qué no exigiste que te pongan en blanco? Yo, con una mano en el corazón, ustedes que están del otro lado, y acá hablando entre compañeras, la verdad que la idea de que el empleado puede exigir que lo pongan en blanco o controlar si le hacen o no le hacen y reclamar los aportes patronales suena bastante ridículo, ¿no es cierto? Me Aparte parece estamos hablando de una Argentina con un casi 50% de informalidad. Digo, esto con los años va a ser cada vez peor. Viene siendo cada vez peor y va creciendo. Por eso me parece que culpabilizar al trabajador de la falta de aportes, cuando hay gente que ha trabajado de manera informal no por propia voluntad, sino porque no le ha quedado otra, ¿no? Las posibilidades de negociar son muy difíciles, es bastante cruel. ¿Sandra? Sí, yo me informé que el 50% este año, ¿no? El 50% de los hombres que se jubilen no van a tener posibilidad de la moratoria y casi el 70% de las mujeres este año. Es de lo que hablamos, no le afecta solo a las mujeres. Claro, y por otra parte, esto que no es un derecho, como decís, la asignación está universal para los adultos mayores porque además de que no podés cobrar por la viudez, tenés que también demostrar vulnerabilidad económica. O sea, si una persona tiene un par de departamentitos que alquila, igual no le alcanza, tal vez no tener. Y fundamental para las mujeres, se extiende 5 años más la posibilidad de acceder a un beneficio porque es a partir de los 65 años. Es para decir, todos. Estira 5 años más para nosotros, los hombres ya están a los 65, ¿no? Pero para nosotras se estira 5 años más. 5 años más, un acceder. 80% es lo que cobras, no podés por viudez. Y no podés, no te puedes ir a vivir al exterior, bueno, eso tiene una lógica. De lo que estamos hablando es de acrecentar la fragilidad de los más frágiles, ¿no? Claramente, digo, nadie que esté reclamando por una pensión o por una jubilación mínima con bono y todo, un bono de 70.000 pesos congelado ya hace bastante tiempo, de 320.000, 340.000 pesos, es una persona a la que le esté sobrando el dinero, ¿no? Me parece que está clarísimo. No está muy claro. Por otro lado, se le sumó a esta información una nueva medida que tiene que ver con un trámite obligatorio que van a tener que hacer aquellos jubilados que quieran acceder a la medicación gratuita. Es algo que yo planteaba ayer que tiene que ver con la dificultad que representa a veces para los adultos mayores, inclusive para nosotras, o por lo menos para mí, de realizar trámites online, ¿no es cierto? Bueno, este trámite va a ser obligatorio, es para todos, los que ya recibían su medicación inclusive. Y vuelvo al punto anterior, ¿no? Es acentuar la vulnerabilidad de los que ya están vulnerables. En un contexto en donde los medicamentos vienen aumentando un 200% en un año, digo, casi el doble de lo que fue la inflación acumulada, los medicamentos que más necesitan los jubilados, realmente viene siendo muy difícil que puedan ejercer su derecho al acceso a la salud. Y bueno, este trámite lo que hace es burocratizarlo aún más. Y bueno, se suma a este contexto de aumentos, ¿no? Se dio a conocer la canasta básica del jubilado, que incluía medicamentos y estaba arriba del $1.000.000. O sea, pero muy lejos. 3 jubilaciones de la jubilación mínima. O 4, depende, con y de bonos las que sin están un bonos, poco mejores, porque uno habla siempre de la mínima y se horroriza, pero las que están un poco mejor están en 500, 540. Digo, tampoco es que hay jubilaciones o montón de jubilaciones extraordinarias, y la mayoría no llegan al $1.000.000. Digo, están por debajo. Venían aplastando las jubilaciones ya hace un par de años que venía sucediendo esto, ¿no? Las jubilaciones más allá de las mínimas venían sufriendo una suerte de amesetamiento. Y hoy miraba unos datos que compartía Julia Estrada, diputada y del CEPA, que mostraba justamente que las jubilaciones, que van un poquito más allá de la mínima, perdieron durante este tiempo. Absolutamente. Bueno, eso fue un plan, entiendo yo, que viene desde hace años, inclusive desde el gobierno anterior de Alberto Fernández. La idea era compensar de alguna manera este sistema que es muy difícil de financiar, esto está claro, pero que no deja de ser injusto. Sí. La idea era compensar a los de la mínima, planchando de alguna manera a los que cobraban un poco más. Lo que pasa es que hoy ni los de la mínima ni los que cobran un poco más. Si no se genera trabajo registrado que inyecte fondos para sostener el sistema previsional, es muy difícil, porque claro, después señalar que los jubilados son el problema, esa me parece que es la parte más fácil. Bueno, ¿y ¿no? de quién depende el trabajo registrado? Volvamos a lo mismo. ¿Quién tiene que controlar que exista trabajo registrado y que los trabajadores... Bueno, ahí Milei se quiso poner unos puntitos porque él hablaba de hecho, que expulsó a un funcionario que habló de la reforma previsional porque dice primero tiene que venir la reforma laboral y en este sentido aplicó un criterio de decir sin una reforma laboral y un trabajo formalizado no se puede dar ese paso. Sí. Dicho esto, no me parece llamativo en este gobierno y en cualquiera de los gobiernos que tuvimos antes que se ajuste sobre la caja jubilatoria porque es
la caja más grande que existe. Sí, representa Es la caja más grande. El 20% de lo que ajustó Milei fue sobre la caja jubilatoria. Es el gasto Bueno, y mayor que hay además, del Estado. hace muchísimos años que parecía no tener costo, ¿no? Sobre todo en términos sociales, hasta este último miércoles, donde vimos los hechos de público conocimiento y la marcha que se espera para mañana. Uno de los principales, me parece, momentos de preocupación política para Javier Milei apareció cuando los jubilados empiezan a salir a la calle y se empezaron a ver las primeras manifestaciones de represión, que coincidió también con el recorte de presupuesto a las universidades. Recordarán ustedes que ahí empezaron a llegar algunas encuestas que, si bien mantenía una muy buena imagen el presidente, empezaba a notar que la gente se mostraba preocupada por lo que pasaba con los jubilados. Entonces, sí, digamos que hay que ver cómo impacta este tema en la opinión pública. Bueno, para la marcha de mañana de jubilados se unieron muchísimas agrupaciones, también los alumnos universitarios, las universidades, la comunidad LGTB, ATE, digo, se empiezan a sumar a este reclamo. Entiendo que es por los jubilados, además de la situación particular. Hoy estamos en el segundo día de paro de las universidades nacionales en nuestro país. Es un tema que desarrollamos bastante ayer respecto de la falta de presupuesto, no solo para los salarios docentes, que están congelados y que son una miseria. Hablamos de 268.000 pesos ayer, ¿no? Nos parece poco la jubilación, imagínate lo que es el salario de un docente. Yo lo vivo. ¿Vos sos docente? Sí, tengo concursada en 2 materias en la UBA. ¿Y lo haces por vocación o por qué lo haces? Sí, por vocación, me pagan igual, pero bueno, sí, vocación. Bueno, pero con lo que pagan, digo, nosotros hablábamos ayer nosotros tenemos universidades nacionales que realmente conservan el prestigio a nivel internacional, no solo dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Que son un sello de calidad a la hora de presentar un currículum. Y lo que vemos son cada vez más docentes que van porque le devuelven al país algo y porque tienen vocación de enseñar, pero no por un salario, porque no completas una canasta. Y sigue siendo de alto prestigio porque en el ranking hace 8 años que a nivel Iberoamérica la UBA ocupa el primer lugar, bajó un solo año en tercer lugar y volvió a subir. Sigue siendo de la UBA. Es un milagro. En el ranking arriba de todas las universidades a nivel Iberoamérica. Claro, sí, es motivo de orgullo, claramente. Ahora, volviendo al tema de la reforma previsional, por supuesto que ya durante el gobierno de Mauricio Macri se hablaba de la necesidad de una reforma previsional y esto de estirar un poco más las edades de jubilación. Es algo que le critican bastante, en realidad, a la gestión de Mauricio Macri, que no llegó a cumplir, le critican el gradualismo, etcétera. Entonces, se supone que es un tema al que este gobierno sí va a dedicarse, o por lo menos en la medida que pueda. Cuando Javier Milei echa al titular de ANSES por adelantarse y contar cuáles son los planes para el sistema previsional, yo no sé si él lo hace porque considera que no es el momento. Para mí no era el momento político, y en cierta medida lo que estaba haciendo el funcionario era adelantar parte de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque a mí no me queda ninguna duda que es una de las exigencias, siempre forma parte del paquete del Fondo Monetario Internacional, reforma laboral, reforma pero previsional. no justifiqué lo que hizo Milei. Esto de afuera me parece pésimo. Lo que digo es que habló de primero la reforma, porque si no, no ingresa el dinero. La declaración fue esa, ¿no? Que con tanto trabajo precarizado no se podía hablar todavía de una reforma previsional. El tema de que la reforma laboral va a generar más trabajo es un tema que no está necesariamente comprobado. Depende de qué reforma laboral. Ni chequeado, ¿no? Digo, yo la verdad que por suerte he venido haciendo hace muchos años notas a emprendedores, a pymes, a gente que tiene una fábrica de alfajores, una fábrica de remeras, ¿no? Y siempre les pregunto, bueno, ¿a vos te salen caros los empleados? O sea, ¿tu problema es la industria del juicio, como se dice? Y la verdad que no es lo que me refieren, por lo menos las pequeñas empresas. Bueno, pero ahí es interesante que para muchos sectores de la oposición, del progresismo, como lo queramos llamar, como lo podamos llamar, porque vieron que es difícil nombrar, es difícil hablar de reforma laboral. Y me parece que eso también es un error político, porque si no, la reforma laboral queda del lado de los estándares de la derecha, de este caso del gobierno de Milei, y hay que poder decir qué es lo que hay que cambiar de la reforma laboral en línea con los cambios que también hablábamos apenitas ayer en el mundo del trabajo. Exactamente. Y también digo, la reforma laboral depende también en qué contexto la hagas, porque puede no servir para absolutamente nada. Vos haces una reforma laboral para que no haya trabajo precarizado o informal. Pero si vos estás queriendo emular un modelo que en los años 90 llevó a una apreciación de la moneda, a ser un país al más caro del mundo, a no poder competir y a que haya un proceso enorme de desindustrialización y de desempleo y de aumento de la pobreza. Esto es lo que pasó en los 90.
Y si vos seguís ese mismo lineamiento, haga lo que haga, se hace una reforma laboral, si no vendés los productos porque la gente compra todo importado o viaja al exterior y la industria se resiente, no van a tomar También- igual personal, aunque sea más fácil tomar personal. Porque ¿Sabes qué pensaba tomando lo que vos decís, Solana, que me parece muy interesante, ¿no? Digo, tomar la agenda de los temas, negarlos no es una manera de combatirlos de alguna manera, no tomarlo. El principal empleador en negro en nuestro país es el Estado. Digo, la cantidad de personas que tienen situaciones laborales irregulares que trabajan para el Estado es enorme. Claramente hay un problema con la cuestión del trabajo en nuestro país, que efectivamente, como vos decís, es una agenda que ha comandado por lo menos los sectores más conservadores. A mí me interesa pensar también en la reforma laboral que de hecho, o sea, más Claro. allá de lo que dice la letra, Sí, lo que estamos sucedió. viviendo, Somos ¿no? todos monotributistas, todos cuentapropistas, entrepreneurs, como dicen. Claro, claro. No, ¿y cómo van a trabajar, digo, los más jóvenes, sobre todo, bueno, los más jóvenes todos en realidad, porque hoy los miles de despedidos que tienen acá tenés más de 35, 40 años y ya sos un viejo para el sistema laboral, También. ¿no? Porque buscan gente muy joven. Y van por un montón de horas y les ofrecen 300.000, 400.000 pesos. Y la verdad que eso es algo que fue sucediendo y que se fue naturalizando en los últimos años. Me gusta recordar que hace un tiempo, sobre todo post pandemia, nos imaginábamos una reducción de la jornada laboral, que en Absolutamente. Argentina es una de las más extensas de la región, y terminamos de repente No, en claro. esta situación y con un titular de la cartera de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes, Julio Cordero, cuando fue a exponer justamente cuando se discutía la reducción de la jornada laboral, que le decía a los trabajadores, pero ustedes para qué quieren tiempo libre? En el trabajo es donde uno tiene vida Se social realiza, y se realiza. Claro, ¿para qué quieren? Bueno, y el vocero diciendo que el que quería trabajar por menos de 400.000 pesos, que lo haga. ¿Por qué le iban a poner un mínimo al salario si podías negociar, ¿no? Asumiendo que uno está en igualdad de condiciones a la hora de buscar trabajo. Pero ¿sabes lo que pasa? Siento que lo seguimos leyendo en las coordenadas nuestras del trabajo tradicional. Totalmente. Faltan derechos laborales, que igual los faltan. O sea, no estoy queriendo decir que hay que precarizar, que el pluriempleo lo tenemos que naturalizar, todo lo contrario. Pero vos hablás con trabajadores y trabajadoras de plataformas y no están pensando este tema en las mismas coordenadas que nosotros. No quieren saber nada con organizarse gremialmente. Lo que pasa es que son las nuevas formas de trabajo. Claro. Digo, la irrupción de la tecnología ha modificado en algunas cuestiones, sobre todo, en otros no. Sí, En yo otros no el sé si trabajo es no quieren presencial y saber punto. nada con organizarse, es una cuestión, me parece que tiene que ver con la misma desilusión. Digo, para mí el ejemplo de los repartidores es un ejemplo muy claro. Digo, cuando los repartidores, con todo respeto lo digo porque es un trabajo que me parece muy sufrido, hablaban de yo soy libre, yo soy independiente, trabajo las horas que quiero, pero el algoritmo me castiga. Porque si yo no llego a tiempo, porque si yo rechazo un viaje que me queda lejos, porque si no trabajo los días de lluvia, y se negaban a organizarse en su momento y también se negaban por lo que han representado los sindicatos para ellos Claro. y lo que ha representado en general la organización gremial para todos los trabajadores. Porque digamos que si existen trabajadores como existen hoy, que siguen trabajando en negro, que cobran lo que cobran, es porque los sindicatos se han Pero cerrado la claro, boca. Pero también. fíjate los reclamos que hay a la CGT a esta altura con todo lo que ha pasado con los trabajadores, con los jubilados, con las jubiladas. Y aparecen ahora, lo que pasó esta semana fue un bochorno, no sé si se dieron cuenta que en principio se anunció un paro y le pusieron fecha, Sí. 8 de abril, y después rápidamente salieron a desmentirlo, dijeron que el jueves tenían que reunirse y que ahí iban a determinar si era el 9, si era el 10, si era, El con, 17, si era con sí. movilización, si era sin movilización. Bochorno realmente, con todo lo que está sucediendo con los laburantes y con los jubilados, que son Por eso laburantes yo no sé también. si es la voluntad de no querer agremiarse, no querer juntarse, sino me parece que es la misma desazón, es la misma desilusión. ¿Sí, ¿para qué? Para que me hagan pagar una cuota y nadie me defienda, de todas maneras, Sí. dejá que me defiendo solo. En un contexto de mucha debilidad institucional, y además pienso en lo que decís, sí, se organizan para recuperar una moto en un barrio, por ejemplo, un compañero, o sea, sigue habiendo lazos de solidaridad, pero tal vez no en los términos en los que siempre los pensamos. Y lo que es peor, realmente cuesta mucho tener esta conversación en muchos espacios. Es como si no se pudiese decir, porque enseguida pareciera que es hablar en contra de los sindicatos o de nuestros derechos laborales, y no es eso, sino tratar de leer la nueva sensibilidad de estos sujetos trabajadores, ¿no? ¿Qué necesita hoy un trabajador freelance que, vayamos a otro rubro, diseñadora gráfica, que maneja un montón de cuentas de redes o que genera contenido?
que no para de trabajar en todo el día, que no tiene un jefe puntual. ¿Cuál es el reclamo de ese sujeto? Me parece que eso es lo que tenemos que pensar, y así con cada rubro de los nuevos trabajos. Sí. De todas maneras, el tema de los repartidores, que obviamente agarramos justo un tema que tiene que ver con las plataformas y Sí. con lo que hablábamos recién, la irrupción de las nuevas tecnologías. Hay muchos ejemplos de cooperativas, por ejemplo, de También. trabajadores organizados entre sí que funcionan muy bien y que van por fuera de esta No, idea yo de creo una- yo creo que finalmente, después de un par de situaciones que sucedieron, en estos donde les hacían comprar los uniformes, pagar las cosas que les robaban, digo, cuando se dieron cuenta del nivel de desprotección que manejaban, empezaron a agruparse y por lo menos a reclamar, a reivindicar alguna cuestión medio grupal. Pero sí me parece que tiene que ver con que a priori uno siente, bueno, nadie me defendió, ¿no? Ayer hablábamos del individualismo, ¿no? Si nadie me va a defender y estoy solo, bueno, entonces no me pidan nada, porque la idea de agremiarse es, me van a pedir que aporte algo que yo no sé dónde va a ir. Me parece que la opacidad que manejaron los gremios los últimos años Lo también gremial es y la consecuencia. política, Carmen, ¿cuánto hace que nadie Sí. le habla a los pibes y a estos pibes, A estos ¿no? A los pibes. que trabajan en estas plataformas. Vamos a hablar de la política, porque hablaron. Habló Horacio Rodríguez Larreta, habló Cristina, convocó a un encuentro. Horacio dijo que quiere ser primero legislador Sí. y después que va a ir a intentar recuperar la ciudad de Buenos Aires, que está muy sucia, que no está en condiciones, que se siente Olor a pis. el olor a pis, que fue un... Legislador de porteño. Sí, de la nacional. ciudad de Buenos Aires. Sí. Una remera, Eh, por favor, con lo del olor a pis, porque Sí, en la ciudad hay olor a pis. De todas maneras, me parece que hay que avisarle a Horacio Rodríguez Larreta que no es un problema nuevo. tampoco era Disney Y- la ciudad antes. Y que hay un tema, yo no sé, que quizás esté vinculado a esto, si estamos hablando de las personas en situación de calle, que es un tema que se va agravando y que muchas veces quienes venimos de otras ciudades de nuestro país miramos con mucha sorpresa, porque Buenos Aires es la ciudad que maneja mayores recursos, es la capital del país y sin embargo no tiene políticas para dar respuestas a las personas que son cada vez más que están en esa situación. Vamos a ver qué dijo. Esta mañana, Chacarita, te leo las notas. Sí. Sucia, contenedores rotos que no se limpian. Seguridad. ¿Vas anotando? Claro, obvio, menos policías. Van de a grupos, acampes. La mamografía del CESAC que no se usa mucho. ¿Cómo? Claro, el mamógrafo del CESAC que parece que se usa muy poco porque no tienen turno. La plaza de Cuchacucha que le hicimos nosotros dice que los yuyos están crecidos hasta no sé dónde. Falta de control. El cementerio adentro parece que es un desastre. Vuelvo porque hay olor a pis. ¿Hay olor a pis? Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia. En la ciudad hay menos policía en la calle, está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado, Carlos. Che, pero se lanzó la línea F. No hemos visto ningún movimiento todavía. No. pero Que se- estaba se anunciada hace un montón encima, pero... Cada tanto se anuncia nuevamente. Hoy escuchaba debate sobre si había sido un buen o un mal eslogan. Vuelvo porque hay olor a pis. Sí. Yo creo que la conclusión es que es bueno, porque finalmente logró la repercusión mediática que esperaba. Digo, con cualquier otra propuesta más seria, no sé si hubiera rebotado como rebotó. Yo creo que por el clima de época y por lo que sufrieron las elecciones y por lo que justamente benefició y hizo que Milei llegue a la presidencia, ante la opinión pública está mejor parado. Pero por algo incluso que parece que fuera una persona más vulnerable en la arena Bueno, política. fue una víctima de Mauricio pero digo, Macri, ¿o no? Claro, pero ahora en la actualidad, pero para mí le dio poder ayer mostrarse mucho más humano. Él siempre habló muy desde arriba, él iba a ser presidente y lo aseguraba todo Sí. el tiempo. Y me hizo acordar en el último debate que hubo entre Massa y Milei, todos decían que Massa había ganado el debate. Y yo escribí muchas notas en eso. Y para mí lo había ganado Milei el debate. ¿Y por qué? Porque lo que se escuchaba ante la opinión pública era el Milei indefenso y Massa hostigándolo Claro. y diciéndole Más cómo eran las poderoso. cosas cuando encima estaban gobernando muy mal. Entonces quedó como la persona más humana, más cercana a la gente y el otro el que daba clases y te explicaba y te ninguneaba cuando estaban gobernando mal. Y Larreta tenía esa postura también muy... me creo mí, lo voy a ser presidente desde Tenemos que soy todo chiquito. el poder. La ciudad es mía. Y esta Sí. vez es como, no, voy a ir a un cargo de menos envergadura, habló más políticamente incorrecto. Creo que para el clima de época de hoy, Se humanizó, digamos, Se ¿no? humanizó. Porque en realidad lo que tiene que resolver, lo que le tocó resolver a Horacio Rodríguez Larreta es que de un lugar de mucho poder
de muchos recursos, de mucha llegada Durante y mucho buena tiempo. llegada a los medios de comunicación, acostumbrado a que nadie te pregunta, te repregunta ni te Sí. critica, y que sos Horacio, sos el amigo de todos, de repente es el llano. Y creo que le encontró la vuelta para comunicarlo, porque se muestra como ser humano. La pasé re mal, lo que me dolió, Sí. empecé de cero, es mi culpa, tuve que, digo... Estoy con la libretita Hay ahí anotando. todo un trabajo, digo, discursivo. Estratégico, decís. Bueno, sí, fui perdedor, pero estoy nuevamente comenzando Estoy y le para imprime volver. cierta épica, digamos. El más ¿no? humano, el que empatiza hoy con la sociedad y el que no se pone por encima, hoy en este momento sigue arropando, digamos. Sí, pero al mismo tiempo también se posiciona en contra de ciertos vientos de época cuando sigue insistiendo con la moderación, el diálogo, que me parece como un valor esa coherencia. No Pero sé si es una estrategia. hay que ver hasta cuándo dura ese viento de época, porque cuando fue de la Rúa ganó dicen que soy aburrido. Sí, es verdad. El que va menos. Cuando tenés durante 10 años un presidente que es puro... Lleno de certezas. Está lleno de certezas y de frases. Claro, y desórdenes, y qué es eso, que venga alguien tranquilo. No sé, puede ser que en un año En estemos algún hablando de momento que la empieza a ser moderación... un valor, Es digamos. más, yo sostengo algo desde siempre. Cuando fueron las PASO, sacó un 30% Milei. Y cuando fue la elección general, sacó un 30% Milei. Sí. O sea, y hay un empate técnico, hay una tercera posición que está totalmente desintegrada y hoy no existe configurada de manera orgánica, pero está. Esos tibios existen porque habría un 25-30% de Cristina, un 30% de Milei, y ese 30% está. Se fue Bueno, con Milei, pero no tiene por qué quedarse con Milei. Hay que ver dónde queda, ¿no? Porque también hay que ver qué queda del PRO, qué lugar va a ocupar Mauricio Ahí Macri es muy en importante. este panorama político, si se va a sumar a estos indecisos, si lo va a apoyar a Larreta en algún momento, cosa que todo puede suceder. Y haberla perdido Patricia Bullrich. Sí, haberla perdido. Bueno, Patricia Bullrich en las últimas encuestas está midiendo bien y muchos dicen que por eso finalmente Javier Milei termina cerrando filas y abrazándola después de lo escandaloso de la represión, de lo grave de la represión que vimos el miércoles pasado. Patricia Bullrich, ya sabemos, no tiene problema en cambiar No, la camiseta, de ninguna ¿no? manera, Le conocemos no, de ninguna manera. bastante bien la trayectoria. Ahora, hay que ver porque el escenario es tan volátil, tan cambiante en Argentina, que antes de lo que fue la criptoestafa, había una fuga masiva de gente de la Libertad Avanza, del PRO que se cambiaba hacia la Libertad Sí, Avanza. Y eso se exactamente. frenó, obviamente, Sí. porque están todos viendo cómo viene la mano. Mauricio Macri, que me parece maneja muy bien los tiempos, supo esperar. Fíjate que apareció después de la criptoestafa y hasta ahí era el perdedor. Después empezó a negociar. Vamos a ver ahora si hay margen para una alianza con la Libertad Avanza. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Un poquito los corrió y los tocó cuando hablamos de la agenda de cambio climático el otro día, Sí. decía es innegable, cuando salió a hablar por lo de Bahía Blanca, De la ¿no? presencia del Estado. Sí, habló de la presencia del Estado, pero sigue siendo algo tibio, me parece, por el momento. A pesar, con los palazos que le pegó Milei, me parece que para defenderse le falta. Me parece que la posibilidad de que Milei vuelva a posicionarse contra Mauricio Macri, que le encantaría, porque creo que la Libertad Avanza quería construir o pensaba construir para este año, ir lo más solos posible sin Sí. tener ningún tipo de dependencia con el PRO y mucho menos con Mauricio Macri. Me parece que las posibilidades que tiene de ir solo o de necesitar a Mauricio Macri en los próximos días va a ir decantando. Hoy fue un día, en cuanto a lo económico, muy, muy complicado. Salió a hablar Luis Caputo, le dijeron lleva calma. Lo que hizo fue sentarse en una entrevista, le hicieron una pregunta muy simple, creo que después la vamos a ver. Le preguntaron ¿cuánta plata le va a prestar el Fondo de la Argentina esta vez? No pudo responderla, dijo que no sabía, que dependía ¿Cuándo de y cuánto? y cuándo se reúnen. Y tampoco no tenía ningún tipo de respuesta y bueno, tuvo otra jornada, otro martes negro, como suele Sí, decirse. el dólar aumentó, o sea, disparada. cero tranquilidad a los Exactamente. mercados. contra eso. Exactamente. Bueno, ahí escuchaba un hombre muy sabio, Julio Bárbaro, ¿Lo conoces, Carmela? Lo que, tengo en algún que lado. decía que si todos los miércoles sigue pasando esto, sí, evidentemente que no todo es economía, está muy bien, porque el presidente piensa que No. arreglando la Hay economía... una crisis política y una crisis económica, Claro, ¿no? Me yo parece creo que están las ellos dos. piensan que sacaron tajada de, bueno, ya están los malos, nosotros venimos a poner orden y polarizan de esa manera, se siguen enfrentando al kirchnerismo de ese modo, pero al mismo tiempo, si esto persiste, los inversores, estos días pasó, el riesgo de país subió, subieron los dólares paralelos, los inversores no van a venir a un país que pasa todos los miércoles esto, ¿no?
Sí, sí, hablábamos de eso, si el fondo aprueba o no la conflictividad del país. Creo que en la medida en que se sigan sumando diferentes asociaciones y grupos, la idea de que es una marcha de zurdos a los que hay que combatir, que vienen a romper todo, va a ser cada vez más difícil, ¿no es cierto? Caputo fue también hoy con esa línea, trabajó con esa línea. Vienen los zurdos, hay que Sí, combatir claro. zurdos. Sí, sí, que él considera que la opinión pública tiene muy en claro que los que se movilizan tienen una intención de daño, digamos. Ahora, yo creo que ese discurso, las voy a pelear un poco, discúlpenme, que hay algo de pregnancia en ese discurso todavía. Yo Probablemente. vengo de hablar con algunas personas también, que no me gustaría nombrar, pero con varias. Y hay algo de eso que pregnó realmente en determinada población. Gente que no ha ido a manifestar nunca, que cree que todas las manifestaciones son violentas de alguna manera. Gente que no le entra en la cabeza la idea de que haya infiltrados, ¿no? Que no ha participado nunca en una marcha, no sabe cómo funciona, claramente. Y también la idea del miedo. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, porque la tenemos pobre sentada ya en silencio. Bienvenida, Natalia Bolosín, ¿cómo estás? ¿Cómo va, chicas? Un gusto estar acá, Carmela. Igualmente, un placer. Te damos, porque nosotras podemos seguir hablando un rato. Las veo, están súper Estamos entretenidas. subidísimas a todos los temas, pero bueno, tenemos varios para pensar en el día de hoy. ¿Qué opinas de esto? ¿De qué en particular? Bueno, ¿De qué de todo? de la reaparición de Larreta, por ejemplo. Bueno, esperable, ¿no? Se sabía, estaba ahí al caer esa candidatura. Qué sé yo, la verdad no es lo mío un poco la opinión en particular de las candidaturas y la política, pero muy atomizada, ¿no? La elección de la ciudad. ¿Y vos cómo crees que se vive esta marcha, esta convocatoria que va sumando cada vez más adhesiones? ¿Vos crees que pregna este discurso de que los manifestantes, la gente que va a reclamar a la calle son zurdos, son violentos de por sí, o que hay otra mirada de la sociedad? Bueno, más que lo que creo es lo que me pasa a mí. Yo estuve en la marcha la semana pasada. Me encantó tu intervención en la radio, perdón. Te Muchas escuché en gracias. vivo, imagino, aparte de lo difícil del momento, pero súper Sí, clara. Sí, muchas Creo que gracias. comparaste con Venezuela. Sí, porque, digamos, claramente era la sensación que teníamos ahí estando en ese momento en la calle y efectivamente fue lo que después se demostró con los videos, ¿no? Sí. Yo me sentía testigo y víctima, si querés, Sí. de aquellos famosos videos que vimos muchas veces de la Venezuela de Maduro, donde desde los edificios se veía la gente correr y la policía, la fuerza de seguridad corriendo los de atrás, casi como intentando impedir las manifestaciones ciudadanas. Eso fue un poco lo que se vivió, lo que denunciamos y lo que por suerte los videos después pudieron demostrar, ¿no? Porque los primeros días había como mucha conversación de poner en cuestión lo que estábamos mostrando cuando era evidente que eso era lo que estaba ocurriendo. Por suerte, después se pudo demostrar. Ahora, ¿vos crees que esto que para vos está demostrado de cara a la sociedad? Porque lo que venimos hablando es que la verdad dejó de ser un factor importante, contundente para algunas cuestiones. Mira, qué difícil, ¿no? La verdad es que casi que te diría que me tiene sin cuidado. O sea, ¡Qué suerte! Yo estoy preocupadísima. No, digo, me está tiene sin- quitando el sueño. Quiero decir, no podemos estar esperando, digamos, para pronunciarnos o para estar o para no estar, tratar de demostrar, digamos, o tratar de convencer a la gente de si tenemos razón o no tenemos razón, si es la verdad, si no es la verdad. Digo, porque la verdad es que a esta altura Patricia Bullrich se sienta en programas de televisión todavía hoy, después de los días que pasaron, con la evidencia ya sobre la mesa, con un peritaje ciudadano realizado por gente muy respetada. Digo, Willy Pregliasco, que es uno de los peritos que intervino en la reconstrucción ciudadana que se hizo de lo que ocurrió con Pablo Grillo y que permitió demostrar que efectivamente fue poco, digamos, porque está vivo no es un homicidio, ¿no? Pero Sí. si no, poco menos que eso. Bueno, frente a esa evidencia, Patricia Bullrich de todas maneras se sienta a una mesa y dice... Al día de hoy, Sí, ayer rebotó, anoche, lo dice, pegó. no, esto es falso, acá hay un rebote y no sé qué, y esto es poco serio, y el peritaje. Entonces, bueno, digo, si de todas maneras los funcionarios van a seguir negando lo evidente, yo no voy a dejar de señalar cuál es la verdad. Después, si la ciudadanía quiere creer, no quiere creer, quiere confiar en una señora que miente hace tantos años, bueno, qué sé yo. Es muy difícil parte porque del pasan juego. otras cosas ahí, ¿no? Digo, ¿cómo le explicás o le contás lo que sucedió a una persona que ya tiene una decisión tomada con respecto a la versión que va a comprar de lo sucedido? Bueno, por eso es tan importante el rol de la prensa y a mí esto sí me genera mucha preocupación. Digo, hoy, a estas horas, hay ya evidencia en la plaza de los dos congresos de que están instalando inhibidores
como inhibidores, señal sí. para impedir que mañana la prensa y los ciudadanos y las ciudadanas podamos mostrar no solo la manifestación, que es lo que no quieren que se vea, y por eso nos reprimieron delictivamente la semana pasada, sino para que podamos mostrar la conducta de las fuerzas de seguridad, insisto, delictiva. Lo que pasó la semana pasada no fue, bueno, hubo una marcha ciudadana, se fue de madre y la policía intentó contener. No fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue, hubo un intento de manifestación ciudadana frustrado por las autoridades de un país que pareciera todavía ser, al menos formalmente, una democracia constitucional, en la cual se intentó impedir que la gente se manifestara, y a esos efectos se utilizó el monopolio de la fuerza pública como se lo utiliza en las dictaduras. Nosotros el monopolio de la fuerza pública se los damos a las autoridades en una constitución, Sí, en una democracia constitucional, para que lo ejerzan dentro de unos límites que están claramente establecidos. Cuando lo utilizan para reprimir a la ciudadanía, impedir que la ciudadanía se manifieste, eso sale de los límites que permiten, digamos, que les demos ese Pero poder. ¿quién debería intervenir y quién podría defendernos de este abuso? Porque digo, hubo una intervención del CELS, pero yo no veo más que alguna presentación particular. Va a ir un juez mañana. Ayer hablábamos del juez sí, Cormick, sí. que va a estar presente en el lugar y que me parece que es un hecho bastante novedoso, ¿no? Sí, vos decís esto, ¿quién podría defendernos? Medio que Chapulín Colorado es la respuesta, pensé ¿no? en En la eso Argentina. mismo. Yo me lo imaginé, fue terrible. Y sí, ¿no? Porque el Poder Judicial tiene unas herramientas también un poco frágiles, endebles, ¿no? Es parte de lo que la Argentina todavía no pudo construir después de la transición democrática. O sea, Argentina hace la transición democrática en el 83, pero nunca termina de construir un Estado de Derecho. Y si Entonces, denunciaron a la jueza que liberó a los detenidos, digo, empezando por ahí, están todos los cauces Sí, pero institucionales. la denunciaron también, esto que yo digo, donde la verdad no importa. Denunciaron a los gritos en un programa de televisión. no, una Con denuncia... la tapa de un diario también, ¿no? Bueno, Acusándola pero de digo, camporista. a ver, el argumento por el cual denuncian a la jueza es un argumento totalmente endeble, porque que la jueza haya liberado a estos detenidos no significa que no sigan el justo proceso. Sí, y además, digo, una denuncia penal, esto es como, es Y realmente... se equivocaron de nombre, ¿no? Se Después lo equivocaron de nombre cambiaron. y además, y después una denuncia del Consejo de la Magistratura y se equivocaron de Consejo de la Magistratura, no se enteraron de que era una jueza local y no una jueza nacional, Extraordinario. fueron al Consejo de la Magistratura No, de la Nación y todo es dijeron, así. toc toc, acá no, este señor Fernando Soto, el creo que es un asesor o subsecretario de Patricia Bullrich, que tiene algunos problemas importantes para poder identificar las personas a las que debe denunciar, en dónde las Bueno, debe no pudieron denunciar. identificar los barras tampoco. Escúchame. ¿Qué barras? Por eso te digo. Hoy Entonces no hablé- identifican a nadie. Hoy hablé Hugo Progreso en general. con una de las personas que había estado en la manifestación, en la jornada del miércoles, que fue detenida, ¿sí? En una esquina y fue gaseada. Es un médico del Bonaparte que se encontró con que su nombre estaba en esa resolución en el boletín oficial y que le prohibían ingresar a la cancha. Yo no soy un hincha, no soy un barra, no estaba cometiendo ningún delito y de repente se encuentra con su nombre y obviamente te da para sospechar de los otros 39 nombres que había en Sí, esa que lista, igual ¿no? Tampoco son 39. Hoy Gustavo Gravia hizo un análisis muy minucioso, me ¿Y parece qué interesante encontró? señalar, en Radio con Tenenbaum, digamos, de persona a persona, ¿no? Sí. Me dice, bueno, ¿cuántos son? Y Laura Alonso, la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también, digo, hay que mencionarlo, porque no es que estamos hablando solo de una intervención del Gobierno Nacional. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de esta señora, la vocera del Gobierno de la Ciudad, dijo, son 50 y pico, son la mitad. Después, bueno, no, son 30. Bueno, no, son 20 y pico. Bueno, ¿y cuántos tienen antecedentes? Bueno, 14. ¿Y qué antecedentes tienen? Y hoy Gustavo Gravia los punteó uno a uno. Y los antecedentes eran, en términos generales, salvo en 3 casos, eran cosas como tenencia de estupefacientes para consumo personal, atentado y resistencia a la autoridad, que sabemos que es una bolsa con la cual detienen gente en la calle. Una marcha Pero, anterior. pero podría además, ser. aunque tengas antecedentes, vos tenés derecho a salir a manifestarte. Bueno, el tema es si estaban cometiendo algún ilícito en esa manifestación, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es lo que fue y es lo que vivimos, lo que se vio y lo que, insisto, por suerte quedó registrado después en los medios y en lo que la gente mostró, una cacería destinada a impedir que la ciudadanía se manifestara y que haya disidentes, porque es lo que el gobierno no quiere. La marcha estaba convocada para las 5 de la tarde. Nosotros nos empezaron a correr a las 3:30, 4 menos cuarto de la tarde. Bueno, porque es como decís, lo que no querían era la foto de la plaza llena de gente. Exacto, entonces, ¿saben qué? Bueno, está buenísimo que hayan ganado las elecciones, tienen derecho a hacer un montón de cosas en el marco de la democracia constitucional, de ideologizar el derecho penal, de inventar tipos penales para perseguir cosas que les parecen razonables. Ahora hay cosas que no van a poder hacer. No, y de hecho escuchamos a Francisco Neto, el abogado de Milei, diciendo que la ciudad debería declarar el estado de sitio. Digo, algo que vos me corregís
corregirás, pero que ni siquiera se puede hacer. Digo, un genio, ¿no? A mí me hizo reír mucho. Yo digo, me alegró la cena de ayer. Me llegó ese video en el momento en el que estaba cenando con mis hijos y me dio un ataque de risa, no podía parar de reírme. O sea, fueron carcajadas una tras de la otra, no podía parar de reírme. O sea, es el abogado de los Simpsons, chicos. Este no puede ser el abogado del presidente. A mí realmente me Pero no es preocupa. parte de lo mismo. A ver, yo te entiendo lo que vos decís, pero no es parte de lo mismo. No es que, bueno, vale decir como cualquier cosa. Vamos a declarar estado de sitio. A ver, ¿entendés? Es como, bueno, y eran barras. Incomprobable. Yo tomo ese punto porque es un poco la discusión que estamos teniendo como sociedad, me parece, ¿no? Que es, che, bueno, estos tipos dicen cualquier cosa porque total no pasa nada y van corriendo el límite y van probando hasta qué tan tontos somos o qué tan mansos somos, que esta es la otra cuestión, digamos. ¿Qué es lo que el pueblo de esta nación está dispuesto a tolerar? Por tener baja inflación, si es que esto lo pueden sostener, o por un dólar barato, o por viajar a Brasil, digamos. ¿Vamos a tolerar que pongan en riesgo la democracia? ¿Vamos a tolerar, porque a Pablo Grillo no lo mataron? ¿Y si lo hubieran matado? ¿Lo toleraríamos? Porque pareciera que, digamos, casi que pasó inadvertido. O sea, hay un reportero gráfico en este país que estuvo y está todavía al borde de la muerte por una intervención de fuerzas de seguridad. Eso hace 10 años en la Argentina era inadmisible. Hoy pareciera que no. Entonces, ¿hasta dónde se corre el límite? Yo coincido con vos en que hay un poco una prueba, ¿no? O sea, salen a la pesca, tiran huevadas, tonterías, cosas absurdas, fake news, y a ver qué pasa con eso. Ahora, en este caso, déjame decirte que para mí es un ignorante, para mí no es solo que está probando, es un tipo que... No sé, creo que no es que no tiene un título de abogado, yo creo que no salió del secundario, no puede no saber. El año pasado enseñaba formación ciudadana en primero y veíamos la definición de autoritarismo, de estado de sitio, digo, primer año del secundario. O sea, el tipo no sabe que la autoridad ejecutiva en la ciudad se llama jefe de gobierno, no intendente. No sabe que... Es verdad. Si yo fuera intendente, dijo, no, mira, intendente no hay desde hace... O es como si era todo lo mismo, bueno, más o menos. Quería ser creativo, pero me quedo con lo que dice Natalia. Digo, lo que sucedió con Pablo... no hace falta que maten a una persona para horrorizarnos o para que tengamos algún tipo de reacción como sociedad. Pablo Grillo, que está internado, que está peleando por su vida, otro de los manifestantes que perdió un ojo, una jubilada que la golpearon, no charlé con ella, me dijo, mañana yo voy a estar ahí porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Está muy bien. Y a mí, además de mirar hacia atrás y de preguntarnos y analizar todo lo que sucedió, me preocupa mucho lo que va a pasar mañana, porque ya se está hablando de los accesos a la ciudad de Buenos Aires cortados, lo que cuenta Natalia, que están instalando inhibidores. Prohibieron los drones, lo comentábamos ayer, Carmen, prohibieron los drones en el lugar, que fueron clave para saber qué pasó con Pablo, por ejemplo. Sí, una reconstrucción que hizo Infobae a través del dron que maneja Gastón Taylor, que fue lo que permitió terminar de cerrar el hilo de qué es lo que había ocurrido, ¿no? Vamos a hablar de lo que esperamos, pero lo vamos a hacer al final del programa, si les parece bien. Me parece que es uno de los temas principales que tenemos que debatir, que es qué esperamos para mañana, ¿no? Con lo que vos adelantás, con la información que tenemos y con lo que cada uno de nosotros viene sintiendo, ¿no? En sus círculos íntimos. Tenemos una nota ahora. Sí, Sandra, te quedaste con ganas de decir algo. Quería decir algo, que me parece que este gobierno, algo de suma gravedad que viene ejecutando es la limitación al acceso a la información pública. También. Eso me parece tremendo, porque en estas dos verdades, en esto de que no se sabe quién dijo la verdad, que encima no tengas acceso a la información pública, entonces no sepamos cómo... hay todo... Un tema que creo que fue por los caniles que no sé, prohibieron cuántos esto de los perros drones, tenía, si tenía los caniles, si había que no hecho, haya si había drones, climatizado todo la eso. ¿Qué perros? pileta. Son como los barra brava los perros. Claro, digo, me parece que a estas dos verdades que no sé, que cada uno que es una represión brutal de parte de la policía de Patricia Bullrich. Otros no, son los maleantes que fueron de la barra brava, pero como no tenés posibilidades de chequear porque la información pública está muy cortada, y por ejemplo lo que pasó en el Congreso la otra vez con Facundo Manés, casi no se pudo ni grabar qué pasó porque no había periodistas. Exactamente. Entonces también hace más difícil que se pueda saber cuál es la verdad. Vamos a recibir a Ana Arias, que está en comunicación con nosotras. Buenas tardes, noche ya. ¿Qué hora somos? Tardes, todavía no son las 8. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenida. Un placer. Gracias. Bueno, vos sos rectora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Están en su segundo día de paro, de protesta. Contame un poco cuál es la situación, cuáles son los reclamos. Nosotros estamos en el segundo día de paro. En realidad no empezaron las clases. Nuestras clases empezaban el día lunes y estamos de paro por varias cosas. El paro ha sido convocado tanto por las gremiales docentes como por las gremiales no docentes. Aproximadamente los cálculos dicen que hemos perdido un 25% del poder adquisitivo del salario.
docente. Esto el otro lo escuchaba al decano de Exactas, que es matemático, pero no hace falta ser matemático para entender esto. De 4 sueldos nos pagaron 3. Y eso implica sueldos que eran bajos ya. Y eso implica que la universidad está fuertemente en crisis. Además de eso, los gastos de funcionamiento, que son los que dieron origen al reclamo que después fue la movilización tan importante del año pasado, que se habían actualizado, volvieron a estar desactualizados. También tenemos el 25% de lo que fue el presupuesto del año pasado para los gastos más básicos. Y esto sin contar que con el cierre del Ministerio de Ciencia y Técnica y con el cierre de la agencia que era el ámbito institucional que financiaba proyectos, becarios y demás, nos encontramos con un desfinanciamiento de la ciencia, con lo cual la verdad que la Universidad Argentina está en una encerrona. Es imposible mantener niveles de formación, de calidad, si no hay inversión en ciencias, si no hay salarios docentes, si no hay gastos para que las universidades funcionen de manera básica. Te hago una consulta. Nosotros hablamos bastante del tema ayer y hablábamos de esta acusación de parte del gobierno de que no había auditorías, de que no se sabía en qué se gastaba el dinero, como si eso justificara un recorte, ¿no? Si tenés dudas, podés pedir los informes. Hay auditorías de las universidades. Nosotros estamos permanentemente auditados. Lo que me parece que hizo ahí el gobierno fue meter una señal de duda sobre la legitimidad de los gastos. A mí me parece fantástico, además, que se auditen todos los ámbitos públicos. Y de hecho nosotros tenemos permanentemente auditorías internas y las auditorías que realizan los ámbitos competentes para auditar a las universidades. Pero me parece que ahí lo que se hace es generar una duda sobre algo que no es, o en todo caso, si tienen dudas con eso, que lo pueden plantear claramente, pero esa duda sobre todo lo público, sobre los trabajadores públicos, sobre todo lo que hace a pensar otras formas de gestión de lo público, me parece que es lo que intentan plantear como estrategia, pero me parece que ya a esta altura no hay duda de que lo que están haciendo es un desarme de lo público, de lo cual nos va a costar muchísimos años reponer. Ana, cuando la universidad... Sí, perdón. ¿Cómo estás sintiendo vos el apoyo de la sociedad? Digo, en su momento la marcha que vos mencionás fue una marcha realmente multitudinaria, que me parece que contó con el apoyo de estudiantes, de universitarios, pero también con el apoyo de la sociedad. Es un reclamo genuino, por lo menos yo siento que sigue siendo uno de los valores. Hoy nos preguntábamos qué cosas nos movilizan, ¿no? ¿Hasta dónde aguantamos los ciudadanos de este país que se nos baje la vara? Me parece que la educación y la educación universitaria fue uno de esos límites muy claros, o por lo menos el primero que yo recuerdo. ¿Cómo estás sintiendo vos? ¿Cómo estás viviendo esto? Nosotros sentimos mucho apoyo de la sociedad. Es verdad que en este momento se encuentra el conjunto de lo público puesto en duda. Pensemos que este gobierno cerró y echó a la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores del equipo que trabajaban en emergencia en el Ministerio de Desarrollo Social, que por ejemplo abordaban intervenciones en catástrofes. O sea, y lo echaron entero. Uh-huh. Digo, es un momento donde la avanzada es muy bestial en todos los ámbitos, pero la universidad logró un nivel de adhesión importante, niveles de movilización importante. Me parece que es un valor que la sociedad argentina tiene, la posibilidad de acceder a la universidad. La Universidad Argentina tiene iguales o mejores niveles que las universidades privadas. La universidad pública todavía es un mecanismo de movilidad social ascendente, pero además la sociedad argentina, para poder desarrollarse, necesita ciencia, necesita profesionales formados, y eso es algo que si no lo defendemos se va a pagar en los próximos años, porque es uno de los problemas, que lo que están destruyendo hoy costará muchos años recuperarlo. Después no es tan sencillo como contratar a una persona, porque hay acumulados de formación, hay acumulados de experiencia, con lo cual es realmente crítico. Por eso me parece que el paro, que es una medida
que es una medida terriblemente ingrata para nosotros, sobre todo no iniciar las clases porque estamos convocando a nuestros ingresantes, porque queremos conocer a nuestros nuevos estudiantes, pero bueno, me parece que no queda más remedio que tomar estas medidas. Solana. Ana, una pregunta más. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno? ¿Hay alguna perspectiva de reunión, de recomposición salarial? ¿Cuál es la respuesta oficial frente a los reclamos? Están cerrando las paritarias directamente de manera inconsulta. Más o menos el 95% del presupuesto de la universidad son salarios y eso los deciden en paritarias. Están cerrando de manera inconsulta con los gremios, con lo cual la situación está realmente trabada, Sí, Sandra. Sí, yo soy docente, soy docente de la UBA y sufro de los paros, paramos también. Y lo que noto es que no se genera un efecto de puesta de límite para que escuche realmente al gobierno, como que puertas adentro en las facultades sociales al menos pasa, no hay clase, los alumnos pierden las clases, los profesores no las damos, pero no le afecta esto al gobierno, que le afectó sí cuando hubo la marcha, ¿no? La imagen de la marcha. Pero si no hay marcha, por eso cuando se habla de que lo importante que es parece marchar, que no es una medida atinada el paro, te hubiera gustado otra cosa. Pasa desapercibido, no vas y bueno, los alumnos no van, les mandas algo por streaming, no hay una reacción del gobierno porque no se hace ruido con eso. Ana. Sí, te escucho. Es que es uno de los grandes dilemas que tenemos en esta etapa, porque a un gobierno que dice te voy a cerrar, la idea de cerrar, que implica un paro, parece como no generar grandes efectos. Por otro lado, es cierto que es tan grave el nivel de deterioro que hay que poder convocar a medidas que incluso hasta internamente movilicen frente a la crudeza de la realidad. Porque de la misma manera que hay sectores que critican el tema del paro, y con razón por dudar de la efectividad, también hay otros sectores que cuestionan cuáles son las medidas. A mí me parece que, por ejemplo, el conjunto de los gremios y muchísimas de las agrupaciones universitarias están movilizándose el miércoles para acompañar el reclamo de las jubiladas y los jubilados después de la situación de represión, y me parece que el sistema universitario, y no todo, pero una parte importante de él tiene conciencia de que somos parte de un conjunto mayor y que es apoyando también el conjunto de las luchas que es que se puede llegar a revertir esta situación crítica. Pero sí, lo que señalan ustedes del paro es un dilema. Ana, muchísimas gracias. Un placer. No, a ustedes por llamarme. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Hablábamos con Ana Arias, decana de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Ciencias Sociales. Sí, perdón. Estamos en condiciones de soltar una tanda, si les parece bien, y enseguida seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela.
Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de frituras. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos en Soy Casta, tratando de pensar, de reflexionar sobre los temas de la actualidad política de nuestro país. Faltan 3 minutitos para las 8 de la noche. Estamos en vivo aquí en Bravo TV. Y uno de los temas que teníamos pendientes para el día de hoy tiene que ver con lo que va a suceder adentro del Congreso. El día de mañana es una sesión realmente, me parece clave, donde se va a tratar este tema del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, del que va a salir por decreto, entiendo yo, del cual no se sabe. Ya está el decreto. El decreto salió, bueno, sí. Necesita que sea votado, del cual no sabemos los detalles. Antes de que arranquemos el debate, les quiero mostrar el video de Caputo al que hacías referencia vos hoy temprano, que es muy significativo porque habla un poco de qué se trata o cuál sería el contenido de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual los legisladores que lo tienen que avalar no saben nada, pero parece que Caputo tampoco. ¿Quieren escucharlo? Dale. ¿Ha definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso tampoco lo decimos.
Bueno. Podés decir algo que no sabés. No, imagínate, ¿cómo voy a decir algo que no sé? Si yo no tengo ni idea. ¿Qué Pero- soy yo acaso? ¿Ministro? Hace ¿Qué? una semana, 10 días, dijo que sí sabían el monto. Eran 20 palos, Sí. 14 palos, fue cambiando. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintieron? Yo insisto con lo que recordábamos es del ayer. Fondo y del Banco Mundial y del BID. Hace unos días Caputo dijo, a ustedes les va a parecer que esto ya lo vieron, pero no lo Pero vieron, no. es diferente. Lo vemos a Caputo y parece que estamos otra vez viendo lo mismo. Ahora, esto, para sumar información, ahora vamos a tratar de pensar qué pasa con estas declaraciones. Esto generó un tembladeral en términos económicos, financieros de nuestro país, porque estaban todos esperando que este acuerdo con el fondo trajera tranquilidad a esta fuga de dólares que estamos sufriendo desde el viernes pasado. Hay que decir que esto está sucediendo. Uno siempre entra en contradicción, porque si lo contás, abonás un poco esta fuga, pero bueno, es una realidad y tiene Sí. consecuencias concretas sobre la vida de todos nosotros. Y generó el efecto totalmente contrario. En realidad, desde el viernes viene ocurriendo que hay una O sea, fuga. yo entiendo que la Sí. entrevista de Caputo era para calmar. Era para Decir, calmar. No, chicos, salgo ¿En yo serio? y les digo, pará Todo que lo calmo contrario. los mercados, porque yo le digo, está viniendo. Eso es lo que suponemos. ¿No? Calma Caputo y no calma lo que pasa hoy en el Congreso con la conformación de la bicameral también, porque si fue un bochorno el miércoles pasado, también adentro del Congreso, que pasó a un segundo plano, ¿no? Porque era el bochorno afuera, adentro también era un bochorno. El Congreso ya hoy, tratando la cuestión de la bicameral y la titularidad de la bicameral, fue bastante vergonzoso. Hay que agregar otra información que tiene, Sí. ahora la vamos a debatir, que es que los integrantes del Frente de Todos dijeron que van a desconocer esta deuda, Sí, que le si efectivamente esto le suma tensión de alguna Se lo manera. comunicaron al fondo directamente. Le mandaron un comunicado directamente a la titular del fondo diciéndole que ellos no consideraban que esta deuda, si salía en estas condiciones, salía por decreto, no iba a ser reconocida, asumiendo que tienen mucho poder y muchos legisladores, y entiendo yo, futuros gobiernos, ¿no? Porque nadie quita que en algún momento estos legisladores no puedan volver a ser gobierno. No, me parece interesante lo de el acuerdo con el fondo. Es como los perros de Milei y los Barra. ¿Qué acuerdo con qué fondo? Porque la verdad es que no hay un acuerdo. Es el DNU que se va a tratar mañana, si es que se trata y hay dictamen de comisión y demás, es el más raro que yo he visto en mi vida, porque Claro, es bueno, un decreto de necesidad y urgencia para casi facultar a un presidente a acordar algo que todavía no está ni negociado. A la vez que es muy raro porque en realidad, digamos, o es un DNU o es una autorización del Congreso. Las dos cosas a la vez no pueden coexistir. El DNU, para que la gente entienda, es una ley dictada por el presidente. Sí. No es otra cosa que eso, ¿no? Lo que pasa es que el DNU no aplica para este caso. Digo, hay una ley que se llama Ley Guzmán, que es nueva, porque por eso están muy sorprendidos en el gobierno. Es nueva, digo, no se aplicó hasta ahora. No hubo otro pedido de préstamo al fondo a partir de la Ley Guzmán, que dice, justamente para que este crédito sea honrado, este préstamo sea honrado por las futuras generaciones, que tiene que tener el consenso de los representantes, de los legisladores, que no lo puede hacer un gobierno por decreto. Ahora, supongamos que, bueno, no les gustó, quieren cambiar la ley Guzmán, Sí. la quieren derogar, incluso la quieren derogar por DNU, cosa que, digamos, ha ocurrido en la Argentina. Los presidentes han derogado leyes en la Argentina por DNU. Ahora, ¿qué es lo que le mandaron al Congreso para discutir si no hay un acuerdo con el fondo? Lo que pasa que es como un lavado de cara, digo, en esto de reinterpretar todo. Ellos dicen, pasa por el Congreso. Fíjate, si tiene que pasar el DNU por el Congreso. Obviamente que es una trampa porque no podés discutir nada, no tenés información y no pasa por las dos cámaras. Con la Pero digo, lo aprobación de una ya interesante está. no es que no tenés información porque no te la dan, no es tipo el acuerdo, ¿se acuerdan el famoso acuerdo IPF-Chevron? Sí. Que se firmó, época Laura Alonso, Macri, no se sabía de qué corno se trata. No es esa la situación, no es, hay un acuerdo pero no te quiero contar. No hay ningún acuerdo, estamos discutiendo humo. ¿Y por qué estamos discutiendo humo? Porque en realidad lo que el Congreso iba a discutir mañana era Libra, chicas. Estamos en condiciones de enumerar Conan, los Barra Bravas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se hizo humo en un segundo. La pregunta es, ¿le dan los números o no le dan los números? ¿Qué números? No tenemos números. No, hay No, los números. votos, los digo. votos. No, pensé que Sí, le daban parece- los números. sí, Mi ley parece económica que no le el dan. diputado, La Cámara sí, le le dan dan los votos. Y parecería que sí. Recordemos Este es el también que problema. la infame 26.122, que es la ley de control de decretos de necesidad de urgencia y de decretos delegados de la época del kirchnerismo, que en su momento la criticamos mucho, digamos, públicamente, expresamente, la criticamos mucho, se discutió en la justicia, la Corte no quiso tomar el tema cuando se le presentó por parte de la sociedad civil, y es una norma infame, porque es la que permite, y permitió durante muchos años, hoy también, que el
silencio del Congreso de la Nación opere a favor de la subsistencia de un DNU, cuando debe ser justamente al revés. La presunción es de ilegalidad, no de que el silencio otorga. En esta materia justamente debe operar de otra manera. Debería haber una cuestión, un apoyo afirmativo, un apoyo real. El Congreso debiera, digamos, el DNU debe haber un plazo para que sea tratado. Si no es tratado en ese plazo, pues el DNU se cae, no al revés. En este caso, basta con que una de las dos cámaras en el plazo establecido no se pronuncie para que el DNU subsista con todos sus efectos. Con lo cual, en términos puramente prácticos, tenemos un rey, no un presidente. Claro, finalmente tenemos un rey. Digo, cada vez que en el Congreso se trata un tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, hay conflictividad dentro y afuera. Y yo recordaba lo que sucedió la última vez, que fue cuando se dio el atentado al despacho de la entonces vicepresidenta, pero donde también la calle era todo un conflicto, ¿no? En el marco de esa discusión con Guzmán al frente de la cartera de Economía. Yo digo que justo mañana miércoles, con todo lo que ya hablamos, que era un día en el que está previsto que los jubilados se movilizan, que iban a tener mucho apoyo, la necesidad de impulsar la discusión de este DNU habla de la urgencia, la desesperación económica que tiene el gobierno para dar que una llegue señal. plata del Fondo Monetario Internacional, electoral. porque no era el día mañana, ¿eh? También, que es para dar una señal. De todas maneras, la semana pasada yo siento, esto es una opinión personal, que la conflictividad afuera le sirvió al gobierno para levantar, digo, la estrategia. Lo que hizo Martín Menem y lo que han hecho adentro del Congreso la semana pasada para levantar la sesión, me parece que fue una estrategia, que no fue casualidad. Yo estoy de acuerdo con vos, con lo que no estoy de acuerdo es con que en realidad la sesión de mañana es porque tienen una urgencia económica. Yo creo que la urgencia que tenían era tapar el caso Libra. Lo mismo ocurre mañana, porque el Congreso mañana debiera estar tratando la investigación, la apertura de la investigación del caso Libra, que puede terminar, digamos, con una citación, por ejemplo, a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Hoy se presentó en Estados Unidos, ¿no? La denuncia colectiva. Me parece que iba por ahí la cuestión, tapar eso y luego, por supuesto, de nuevo, como dije hace un rato, acallar a los disidentes políticos, ¿no? O sea, Patricia Bullrich diciendo está bien la represión porque eran manifestantes políticos, eran kirchneristas, No, esto es algo realmente muy, muy peligroso, o sea, es muy delicado. Digamos, la persecución de manifestantes políticos es lo que hacen las dictaduras, no las democracias, ¿no? Sí, en nombre de la libertad, ¿no? Convengamos que tenemos un presidente libertario, un espacio que se erigió así en nombre de las libertades individuales de las personas. No, y además ellos se mueven con comodidad en ese terreno. Digo, Javier Milei asumió insultando a quienes piensan diferente. No estoy naturalizándolo, lo que digo es que para ellos eso es lo más cómodo. Bueno, no debería serlo para nosotros, o denostar me parece. al que piensa diferente. Sandra, está callada. Estamos en un formato de polarización cada vez más aguerrida. Les conviene a los dos polos todo esto. Yo creo que el kirchnerismo está sacando tajada de esto y Milei también. Por eso esto que aparezca Larreta y qué va a pasar, porque yo estoy convencida que hay una avenida del centro que más o menos reúne un 30%, que es lo que pasó en las elecciones PASO, se mantuvo básicamente en las generales, pero que está muy dispersa y que se está tratando de que no aparezca algo parecido a Juntos por el Cambio y no aparece, y que hay una comodidad muy importante del kirchnerismo y del mileísmo de seguir confrontando. Por el Cambio no está sacando provecho también de esta situación. Digo, fue socio electoral de este gobierno y socio de un gobierno también. Explotó Juntos por el Cambio. El PRO me refiero, ¿no? Básicamente, los integrantes de Juntos por el Cambio. ¿Dónde están ahora? Yo creo que si Mauricio Macri no se pone al frente del PRO y se juega un poco a ser el líder y como PRO, para mí el PRO desaparece. Se lo come la Libertad Avanza. ¿Que va a fundar un partido nuevo? ¿Por qué va? Sí, un partido nuevo llamado Movimiento al Desarrollo. Sí, ¿y no va a tener integrantes del PRO? No lo sé. No, de hecho la pregunta en la legislatura es si le va a comer más votos al PRO, que yo creo que sí, o a Unión por la Patria. Digo, se pone muy interesante la elección en la ciudad a partir de esta candidatura de Larreta. Pero ¿dónde está quién era la presidenta del PRO
hasta el año pasado, Patricia Bullrich. Hoy es una de las mujeres fuertes de este gobierno. Ritondo y Santilli acaban de reunirse ayer con Karina Milei, pensando también en una suerte de alianza. Veremos. Yo creo que si no pasaba de alianza, fusión, yo creo que si no pasaba lo de la criptoestafa, hubieran sido muchos más los que saltaban del PRO hacia la Libertad de Avanza, y eso lo frenó un poco. Sí. Pero quiero decir, no es que Juntos por el Cambio como tal, obvio que sí desapareció, pero quienes estaban ahí, las figuras fuertes, están cumpliendo un rol, me parece, bastante importante. Les hago una pregunta. Hablamos mucho de la cuestión Libra. En esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Esta angustia por la manifestación de mañana, por los heridos, por el miedo que tenemos todos de que haya algún muerto, por la pena que tenemos por la salud de Pablo Grillo. ¿Realmente creen que el tema Libra es algo que preocupa a nivel social? Yo creo que sí, en parte. Y algo que quería decir que me quedé pensando antes es que son gravísimas las acusaciones contra Karina Milei, por más que sea algo que se tenga que investigar, digo, que de ninguna manera podemos afirmar, pero digo, hubo muchos testigos diciendo que pide dinero a cambio de reuniones con el presidente. Es muy grave ya de por sí que exista la acusación, entonces no podemos naturalizar que no se investigue eso. Está bien, pero a la sociedad le llega, porque si no hay una investigación, nadie va a ir a preguntar. Digo, por más que haya muchos testigos, digo, si no se hace una investigación... Mira, un dato... algo que empezaron a mostrar las encuestas de las últimas semanas, justamente, es que a la sociedad pareciera que sí le interesa, porque la cuestión de la corrupción, que aparecía cuarta o quinta entre las prioridades de la gente, después de inflación, inseguridad y demás, bueno, de golpe empieza a aparecer, afortunadamente para mí, que me dedico a eso, entre los primeros temas. Y no llama tampoco la atención que Elisa Carrió se haya subido a ese barco, digamos, a hablar otra vez de corrupción, y ¿no? a volver a poner ese tema en agenda. Entonces, ¿en qué medida eso va a ser importante o no? Bueno, va a depender, me parece, un poco de la economía, como ha ocurrido siempre con el problema de la corrupción en la Argentina. En la medida que la economía esté controlada, la gente tenga plata en el bolsillo, en este caso, digo, el dólar baratito, la inflación controlada, el acuerdo sí o no, ¿me puedo seguir yendo a Brasil? Volvimos a roban, pero hacen... Es un retroceso. Pero no es que volvimos, eso nunca se va. Pero igual este gobierno construyó legitimidad social hablando de la transparencia, en contra de la casta. No tanto. Yo creo que algo de eso permeó, del mal uso de los recursos públicos. Entonces sería como muy contradictorio. No sé, a ver, me parece que ese fue el discurso más del macrismo, más del PRO, ¿no? Que sí prendió el discurso contra la corrupción, si querés. Bueno, después, por supuesto, como lo dijimos en aquel momento y nadie o pocos quisieron escuchar, una utilización muy interesada de la cuestión de la corrupción, porque mientras se usaba la corrupción para pegarle al kirchnerismo, se hacían negocios desde el Estado. Pero después aparece la cuestión de la casta que vos traes, que es levemente distinta, ¿no? Porque Milei puede seguir pegándole a la casta y justificar Libra a la misma vez. Es distinto, ¿no? Vamos a seguir haciendo de preguntas. Yo creo que el concepto de casta de Milei no tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el trabajador en el Estado que gasta mucho dinero y genera déficit y los fiscal, planeros. Y no con la corrupción. Pero son los políticos también. De hecho, el juez Lijo es el juez elegido para la Corte y es pues totalmente controvertido, y evidentemente no es un tema que le ocupe a Milei la corrupción. Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos una tanda, ya venimos. Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Tiene las nuevas Mogul Heribeans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans.
¿Querés? ¿Me la das? Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Sin porque argumento. cuando vos corrías y te corrían. Continuamos aquí en Soy Casta, 16 minutos. Pasaron de las 8 de la noche. Me parece que como último tema me gustaría charlar con ustedes. ¿Qué esperamos para mañana? ¿Qué creemos que puede pasar tanto adentro y afuera del Congreso? ¿No? Hablamos hace un rato, contaba Felicitas, de este protocolo antipiquete que entiendo yo se va a aplicar más crudamente. Sí. Hay una realidad que las veces que se han dado marchas multitudinarias cuando la gente copa la calle, ya es imposible aplicar ese protocolo. Yo creo que si el miércoles pasado no hubiera avanzado tan temprano los efectivos corriendo, gaseando y demás, hubiera sido una manifestación que incluso hubiera sido multitudinaria, pero no hubiera tenido tanta repercusión como está teniendo ahora y no hubiera inflado tanto lo que va a suceder mañana. Ahora, dicho esto, creo que estamos hablando fuera del aire y he hablado con otros compañeros en otros lugares y escuchasen lo que dice la calle. Y efectivamente este gobierno ha logrado imponer el miedo, ¿no? Sí. El miedo, ayer decíamos, algunos tienen miedo a hacer declaraciones públicas, otros tienen miedo a expresarse a través de las redes sociales y mañana hay mucha gente que tiene miedo de lo que pueda llegar a suceder porque las postales de una Argentina que tiene programa de ajuste, de represión, de desempleo, con los jubilados como están,
sabemos cómo termina históricamente. Digo, hemos aprendido, tenemos algo de memoria y ese es el mayor de los miedos. Bueno, así que ese me parece que fue el objetivo. La tenemos a Patricia Bullrich. ¿La quieren ver hablando de Pablo Grillo? Que existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo. Eso es lo que hace el miembro de la Fuerza de Seguridad. Nosotros tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo y en comenzar esta reconstrucción. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad, rebota y rebota, estamos viendo si una o dos, y luego atraviesa un cartel que estaba tirado al piso con fuego y lamentablemente esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza. Todavía no tenemos el material que le pegó a Pablo Grillo en la cabeza, no sabemos si fue el mismo cartucho o si fue el pedazo de metal. Así que nosotros estamos haciendo los trabajos de manera rigurosa que hay que hacer y además queremos decir lo siguiente. Se está dando vuelta la verdad. La verdad es que las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué es lo que hacían los pseudo manifestantes patoteros, barras bravas, violentos que estaban en la plaza. Bueno, para necesitar tantas pericias habló muy antes de tiempo, ¿no es cierto? Ahora dice que no se ve, que va a ver si eran dos rebotes o no, pero primero dijo que Pablo Grillo estaba preso, que era un militante K, y ahora que ya sabe que rebotó, pero que va a esperar la pericia. Habla con interesante bastante soltura. Creo que dijo una sola verdad, que es que hay mucho humo. Cada vez que ella habla hay mucho humo, ¿no? Que se está dando vuelta la verdad. Y que se está dando vuelta la verdad, sí. dijo, ¿no? Se está dando vuelta la verdad. Están las imágenes, está la reconstrucción hecha, el disparo de esa especie de proyectil, porque se termina convirtiendo en un proyectil. Es una granada, se llama granada. La granada de gas lacrimógeno se convierte en un proyectil cuando es lanzado de la manera que lo fue, como está evidenciado en los videos, que basta con que la gente los busque y los mire, digamos. No es una discusión entre yo estoy diciendo la verdad o Patricia Bullrich está diciendo la verdad. Están los videos, mírenlos, digamos. Es un disparo directo, digamos, fuera del protocolo de lo que indica ese elemento, ilegal, yo diría delictivo. Sí. Después otra cosa que me parece muy desagradable, te diría ya casi inmoral, es el tiempo que le tomó a Patricia Bullrich solidarizarse con Pablo Grillo y con su familia. Y que no la solo llamó. se ve que llegaron los focus y se dieron cuenta de que por ahí le estaba haciendo algún daño a su imagen, más allá de que ella sigue celebrando la violencia y regodeándose en la violencia, como hizo por otra parte toda su vida, ¿no? Sin perjuicio de esto, yo coincido en que hay miedo. A mí me parece que quien tiene más miedo es el propio gobierno. Y me gustaría hacer un llamamiento en este sentido. No le tengan miedo a la sociedad. No pasa nada. Es la democracia. No hay nada extraño. La gente sale a la calle, tira 10 papelitos, digamos, queda un poco sucia la calle, se pintan 3 paredes que después se vuelven a pintar del color que corresponda. La gente putea un rato y se vuelve a su casa. Entonces, no le tengan más miedo a la sociedad. Es parte del juego democrático que la gente putea a los gobernantes. De eso se trata. Para eso los tenemos ahí, les pagamos. Para que se fumen a la gente cuando se los putea. Forma parte de los derechos constitucionales de reunirse, de peticionar a las autoridades y de expresarse libremente. Si se calman y respetan que la gente se manifieste, no va a haber desmanes, como por otra parte no los ha habido nunca cuando la policía no está presente. Perfecto. Lo que pasa es que es parte de la estrategia de gobierno de denunciar todo como un intento de desestabilización. Digo, como la expresión máxima del autoritarismo es esa. No importa lo que sea, no, esto es un intento de desestabilización. Un golpe de Estado, un golpe digamos. de Estado. Hablan de golpe de Estado. No, bueno, cuando la gente se manifiesta en democracia, se llama manifestación ciudadana, ¿no? No se llama Pero de lo otra sabe manera. Patricia Bullrich, lo sabe perfectamente, porque yo la recuerdo a Patricia Bullrich subida en caballo con un poncho puesto, acompañando otro tipo de manifestaciones. Recuerdo a mucha gente que hoy está denunciando un intento de golpe de Estado en la pandemia, incluso haciendo manifestaciones en la calle. A mí lo que me parece que le suma
esto que yo decía hoy, de que genera miedo, es que la ministra esté blindando de esa manera a las fuerzas, porque ¿cómo van a salir mañana a la calle? Es la pregunta. Bueno, ella ¿Van a dijo salir que desaforados? que no va a abrir ningún sumario contra ningún efectivo, porque para ella actuaron todos perfectamente bien cuando vimos imágenes, independientemente de que además le pegó a Pablo Grillo, de un montón de oficiales lanzando las granadas de gas de forma recta. Hay un montón de imágenes. Y el gas pimienta, que yo lo vi, nos lo tiraban a nosotros, yo estaba en la vereda. Yo, a pesar de que considero que el protocolo fascista de Bullrich es inconstitucional, me paro en la vereda, solo bajo de la vereda para tomar imágenes, digamos. Y nos tiraban a la vereda, que fue lo que subían yo denuncié. las motos a la vereda. Que subían a las motos a la vereda y nos tiraban a la vereda y nos corrían. Déjame sumar un dato, Carmen. Sí. Quiero decir que además deberían tener en cuenta que la semana que viene no es una semana cualquiera. Tenemos el 24 de marzo y hay un dato acá. Todas las organizaciones se pusieron de acuerdo en marchar juntas este año. Digo, ojo también. Ojo con la del lunes. Digo, no alcanza con la del miércoles, de la del lunes. ¿Sabes que me quedé pensando en lo que decías vos, Natalia? De no tengan miedo, es la sociedad reclamando, déjenlos putear un rato. Que es un poco lo que uno piensa sobre todo de los jubilados. O sea, un tipo que gana 340 lucas, por lo menos dejarlo que se queje. Lo mínimo. Lo que pasa es que dejar que se quejen y mostrar imágenes de mucha gente quejándose es asumir que hay un problema, es darle la razón. Es preferible pensar que un jubilado que va a quejarse es un zurdo, es un planero, es un patotero y no un tipo con una necesidad. El problema, ¿sabes cuál es? El problema, ¿sabes cuál es? Que es autofrustrante. Yo, digamos, de nuevo, otro mensaje a los funcionarios públicos. Me gusta cómo se mandas pidiendo. Que Patricia Bullrich además sabe muy bien, porque ella integró el gobierno de Fernando de la Rúa cuando se dicta de manera inconstitucional un estado de sitio que terminó con casi 40 muertos en la Argentina. Y lo interesante ahí también es que quienes están presos no son solo los policías que se excedieron en sus deberes de cuidado y de seguridad y mataron gente en la Plaza de Mayo y en otros lugares. El que está preso es quien era en ese momento el secretario de Seguridad, Enrique Matov. Entonces, haría bien Patricia Bullrich en recordar esta cuestión, en entender que por eso no hay investigación y no hay sumario, porque no es que ella debe investigar a otros, ella debe investigarse a ella misma, la responsabilidad política. No política, la responsabilidad jurídica sobre lo que hacen los oficiales. Al final de la película, la responsabilidad penal termina siendo de la ministra. Entonces, digo, de nuevo, bánquense la marcha, porque al final del día va a ser preferible ver 10 jubilados o 40 jubilados o 300 manifestantes puteando al presidente y a Caputo o a quien sea, que tener una manifestación, digamos, con represión ilegal, con delitos en la calle, porque no va a terminar, digamos, todo va a ser una escalada social. La semana pasada casi matan un tipo, un fotógrafo. O sea, de nuevo, la Venezuela de Bullrich, no escalen más. Es que no les importa, redoblan. Bueno, yo creo que, pero de nuevo, por eso hago un llamamiento a que no sea autofrustrante, porque es un tiro en el pie. Quienes van a terminar mal van a ser ellos mismos. No es, y el impacto inicial es sobre la sociedad, pero quien va a terminar tras las rejas o con un problema de gobernabilidad o con un problema de legitimidad va a ser el gobierno, porque la legitimidad en una democracia es de origen, es del voto y la tienen, indiscutidamente la tienen y queremos que la puedan sostener, pero también es de ejercicio. Deben sostenerla todos los días. Entonces, cuiden ustedes también la gobernabilidad, haciendo las cosas en el marco de la ley. Yo creo que mañana no van a redoblar, que justamente puertas adentro en el gobierno, lo que se habla de no le tengo miedo, acelero las curvas, se rectifica todo lo que se hizo, pero están preocupados por lo que pasó. En lo financiero estos días repercutió todo esto, y también al ser una marcha masiva donde va a haber desde el ATE, sindicatos, partidos políticos y demás, y hacerla masiva, va a ser más parecida como fue la universidad, donde no se pudo ni siquiera cumplir con el protocolo antipiquetes porque no alcanzaba las veredas. Lo hizo imposible. Así que yo creo que eso mismo va a frenar a que... Bueno, chicas, muchísimas gracias. Vamos a hablar con Juan Di Natale de Comunistas, que es el programa que sigue. Juan, ¿me escuchás? Claro que sí. ¿Cómo estás, Carmela? ¿Todo bien? Excelente, muy contenta. ¿Vos? Muy bien, también muy contento de estar comenzando, bueno, este nuevo ciclo, esta nueva etapa en Bravo TV. Mirá dónde venimos a encontrarnos, Carmela. Mirá, si habremos comido hace, ¿cuánto? 15 años. Te iba a decir, pero qué rica cena que compartimos. No existe más ese restaurante, una pena. No está más, ¿no? No. Qué lástima, porque realmente se comía muy bien. Bueno, las estaba escuchando en realidad, porque
vos tan casta, yo tan comunista, estaba escuchándolas y vamos a seguir hablando, por supuesto, de cómo se prepara todo para la marcha de mañana, cuáles son las expectativas, pero hay otros temas que vamos a tocar también esta noche, por supuesto. Bueno, me alegro mucho. ¿Querés contarme alguno? ¿Querés adelantarme algo? ¿Un chisme? Bueno, vamos a empezar hablando, obviamente, del decreto de necesidad de urgencia que el gobierno está impulsando para tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, de lo que tiene que pasar en el Congreso, bueno, de si es legal o no este DNU, en fin, bueno, vamos a revisar este detalle curioso que es que no se sabe exactamente cuánta plata nos van a prestar. Bueno, tengo muchas dudas que espero mis camaradas puedan responder en la próxima hora y media, Carmela. Mucha suerte con eso. Gracias, sí, bueno, sí, espero tenerla. Y por otro lado vamos a hablar también de el cierre de alianzas, ¿no? Y cómo empiezan a aparecer algunos posibles candidatos en los distritos más importantes, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y cómo empieza a armarse todo de cara a lo que van a ser las elecciones dentro de algunos meses. Extraordinario, me encanta, me quedo escuchando, Juan, muchas gracias. No, gracias a vos, Carmela, un cariño a todas ahí y también las sigo, Bueno, mañana nos volvemos a encontrar. Dale, abrazo.